A finales de marzo de 2008, la Mataviejitas fue sentenciada a 759 años de prisión, aunque después esta condena se ajustó a 754 años. Esto por el asesinato de 16 adultos mayores y 12 robos. También debía de pagar una multa por la cantidad de 100,453 pesos. Las últimas palabras que escuchamos decir a Juana por años fueron: que Dios los perdone y que a mí no me olvide. Estas palabras las mencionó tras conocer su sentencia y acompañadas de una risa que causó indignación. Después de eso, poco supimos de Juana. Quizás por quien pudimos saber un poco más fue por el trabajo hecho por la doctora Feye Ostrowski en su libro Mentes asesinas, la violencia en tu cerebro, que dedica un capítulo al caso de Juana Barraza, ya que Ostrowski tuvo la oportunidad de estudiar a Juana, pero una entrevista como tal no la pudimos ver. Nadie sabía qué había pasado con la Mataviejitas más allá de lo que les mencioné. Recientemente, Netflix agregó a su lista un documental llamado La Dama del Silencio, el cual se enfoca mayormente en dar a conocer a las víctimas, el sentir de las familias que perdieron a alguien a manos de Juana. Por lo que respecto a Juana, tampoco supimos más, ya que esta era la intención de quienes realizaron el documental: contar la historia desde lo que pasaron las familias de las víctimas, algo que se busca recientemente y principalmente en México. Dar voz a las víctimas y no solo al victimario, algo que de hecho pareció molestarle a Juana Barraza, ya que en la entrevista de la que hablaremos en este video menciona su molestia por el documental, para el que, según ella misma dijo, ni permiso le pidieron. Y aunque en este canal estamos de acuerdo que deben ser las familias de las víctimas o las víctimas por quienes conozcamos estas historias, lo cierto es que dentro de la criminología siempre será importante estudiar la mente del victimario. Claro, siempre con el debido respeto a las víctimas, y el documental Cartas a la Libertad parece ofrecer algunos datos dignos de analizar sobre la mente de la llamada Mataviejitas. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a hablar un poco de este tema del documental o entrevista que salió de este programa que se llama Cartas a la Libertad, en donde pudieron entrevistar a Juana Barraza Samperio, mejor conocida como la Mataviejitas. Este es un caso muy conocido en México porque es pues la primera vez que en México se ve como tal una mujer asesina serial así de numerosa y con todas las características propias de un asesino serial, así de manual literalmente. Es un caso que pues siempre ha llamado mucho la atención para la criminología y para todos los que les interesa este tipo de contenido, pero desde que sucedió ese caso prácticamente no se había sabido nada de Juana Barraza. Desde que sucede el caso, a lo mucho supimos que se llegó a casar, luego que se divorció y recientemente que sus enfermedades se han ido agravando, hasta que pues sorpresivamente aparece este canal, este documental o entrevista de Cartas a la Libertad. Tengo entendido que se pasa por un canal que se llama Canal 14, pero también está aquí en YouTube, en la página del canal, por así decirlo. Aquí también está ese documental, donde finalmente Juana Barraza decide dar una entrevista, y me llama la atención, obviamente desde la criminología, por el momento en el que ella ha decidido dar esta entrevista. ¿Por qué de repente ha decidido hablar Juana Barraza? ¿Por qué después de tantos años decide contar aparentemente su historia? Y pues es lo que estaremos revisando. Recordarles que si no conocen el caso de Juana Barraza, yo lo tengo aquí en el canal, está muy completo. Nada más les debo advertir que es como el tercer video que yo grababa, entonces ya tiene un tiempo y pues obviamente yo estoy más joven, lenta y trabada en el video, pero la verdad es que está muy completo. Les recomiendo que vean ese video si no conocen la historia de Juana Barraza, y también si les gusta leer o entrar más al detalle, pues les recomiendo este libro que ya tengo bastante deteriorado,
pero es un muy buen libro que de hecho se los menciono en el intro, que es el libro de Fey Ostrowski de Mentes Asesinas. No todo el libro se trata de Juana, pero sí un capítulo. Recordarles que Fey es pues bastante conocida y tiene varios libros de estos temas. Ella es psicóloga y además pues hace estudios así como tipo a nivel neuronal para entender qué hay dentro de estas mentes asesinas, y salvo por esos pequeños datos que les dije de Juana Barraza y lo que hay en este libro, poco pudimos saber de qué había pasado respecto a ella o con ella, hasta que se da pues esta entrevista. Y bueno, obviamente ya ha habido polémica entre estas entrevistas y las entrevistas que hace Saskia, porque si recuerdan, hace poco hubo una gran polémica por la entrevista que Saskia le hizo a la mamá de Guadalupe Pichardo, un caso que todos conocen más como Calcetitas Rojas, y ya unos hablan de, pues esto sirve, no sirve. A ver, en el caso de Cartas a la Libertad, aunque lleva este nombre y han entrevistado a muchas personas que sí aspiran a una libertad, en el caso de Juana Barraza, que sería como lo primero que les quiero decir, esto es totalmente imposible. O sea, no se está buscando liberarla. Yo creo que más bien estas personas de Cartas a la Libertad, que de hecho yo vi una entrevista que hacían respecto a este programa en particular, el de Juana Barraza, y ellas decían que ellas no tenían la intención de hacerle una entrevista a Juana, pero obviamente como estuvieron en la prisión y anduvieron entrevistando a otras personas, llegaron a conocer a Juana, pudieron ganarse su confianza y finalmente logran que ella les dé una entrevista. Obviamente ellas tomaron la oportunidad de poderla entrevistar porque sabían que nadie la ha entrevistado, pero obviamente en el caso de Juana Barraza, pues no se aspira a una libertad. Entonces quiero que desde un principio se quiten eso de la cabeza. No se está buscando que ella salga libre, porque he visto personas que opinan y dicen, es que están romantizando a Juana, que luego son las mismas personas que romantizaron a Gypsy. Pero no es que están romantizando a Juana, simplemente la dejan hablar. Y si tú conoces realmente la historia de Juana Barraza, vas a notar el montón de contradicciones en las que cae, como claramente no está arrepentida, como claramente fuera de prisión seguiría siendo una mujer peligrosa, como claramente estamos frente a una mujer psicópata. Pero sí se me hace importante aclararles eso. Dejan que prácticamente Juana Barraza hable, le hacen pocas preguntas y se refieren a ella como Juanita, porque la persona que hizo esta entrevista dice, tuvimos que ganarnos su confianza para lograr que ella hablara, porque ella tenía años desde que cayó en prisión sin hablar. Y esto recordarles que lo vamos a ver mucho en criminología, las personas que estudian criminología lo saben, casos de asesinos seriales o asesinos que se llegan a ser muy conocidos o lo que sea, casi siempre el entrevistador primero tiene que ganarse la confianza de la persona para que hable. Esto es que hasta que el asesino sienta que no lo van a estar juzgando, que lo van a dejar contar su historia, por así decirlo, realmente se anima a hablar. Entonces esto es muy conocido en todo el medio de todo lo criminal, lo criminológico, se tienen que ganar la confianza. Entonces prácticamente es lo que hacen en esta entrevista, ¿no? Hacer que pues después de tanto tiempo hable y sepamos qué onda, qué ha pasado con ella. Y bueno, de lo primero que yo noté, como inicia la entrevista, que les digo, les recomiendo que vayan y la vean para que pues se enteren y vean cómo igual hay casos en los que podemos ver que realmente el victimario ya se arrepintió, ya cambió. Esto nunca lo vas a ver en los casos de asesinos seriales como lo es Juana, pero a lo mejor alguien que mató por alguna situación diferente, una sola víctima, que fue un error, algo así, podemos ver el arrepentimiento, ¿no? Pero en el caso de los asesinos seriales realmente va a ser casi imposible que veamos ese tipo de arrepentimiento, y si sucede es más que nada para obtener beneficios, que le cambien la condena, que le permitan esto o aquello. Pero creo que en Juana Barraza queda más que claro que no está arrepentida, que sigue pensando prácticamente igual y pues que quiere engañar, que quiere manipular a las audiencias. En particular esto que les decía al principio, ¿por qué tal vez decidió ella hablar en este momento? Que esté en prisión no quiere decir que esté alejada y no entienda cómo va el mundo ahorita. Probablemente ella se ha dado cuenta de toda esta ola que hay
en la que la gente ve los crímenes de otra forma, yo no sé por qué, y justifica y romantiza, como lo hemos visto en el caso de Daniel Sancho, en el caso de Gypsy. Ahí sí ha habido una romantización y ha habido hordas que defienden al victimario. Entonces, pues me llama mucho la atención que ella haya decidido hablar en este momento. No sé si es porque ya es más mayor y cree que como una persona adulta a lo mejor la gente va a sentir empatía y que pobrecita está viejita, ya libérenla, ya no puede hacer nada. Si es porque sus enfermedades se han agravado y teme perder la vida y quisiera dejar claro qué fue lo que ella piensa o intentar defenderse. La tercera también es que ella sigue actualmente intentando defenderse, intentando cambiar su sentencia. Y también pues esto, ¿no? Que es un tiempo que a lo mejor ella cree que le favorece al haber todas estas olas a través de redes sociales que normalmente ven las cosas desde otra arista y llegan a romantizar y a justificar cierto tipo de cosas. Entonces me llama la atención el momento en el que eligió, aunque probablemente simplemente es que, como les dije, las personas que entrevistaron a este grupo de mujeres también se ganaron la confianza de Juana. Y esto del arrepentimiento lo vemos desde que ella sigue repitiendo su discurso, que es el mismo de cuando la agarraron. Ella siempre al principio de cualquier entrevista te va a llevar a su infancia. Ella inicia hablando de lo difícil que fue su infancia, de cuál tan dolorosa fue su infancia, a modo de justificación, que también se relaciona esto con pues esta ola, ¿no? Que hay a veces de justificar y romantizar a ciertos asesinos diciendo es que mira, pobrecito, sufrió mucho, entonces tenía que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gypsy, como ya lo dije, en el caso de Gypsy, claramente Gypsy sufrió una serie de maltratos y todo por parte de su madre, decidió junto con su novio atacar a su madre, claramente es culpable de lo que hizo y claramente tenía muchas salidas más, como pararse en medio de las entrevistas, tuvo mucho tiempo Facebook, es Estados Unidos, puedes contactar al FBI hasta por Facebook, grabarte poniéndote de pie, o sea, claramente había más salidas, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de Gypsy, pues sí se ve que ha cambiado, que quizás se ha reformado, que tenía posibilidades, obviamente no una mujer como Juana, que cometió una cantidad de asesinatos que probablemente ronde los 40 y tantos. Entonces, pues ella seguramente ve este tipo de cosas, ¿no? Que personas que cometieron crímenes hablan de sus infancias dolorosas, luego son romantizados y luego hay una ola que los salva. También suele pasar mucho en el caso de Diego Santoy, que hasta la fecha sigue teniendo una serie de personas dispuestas a abogar por él y a decir que ya libérenlo, que no sé qué. Entonces, pues bueno, me llama la atención eso, que nuevamente Juana busca llevar a su infancia, contar su infancia, hablar de su infancia. Y ella sí tiene un propósito en esta entrevista. Y el propósito de Juana queda claro porque a lo largo de la entrevista ella busca confundir a las audiencias, porque ella sabe que la verán, porque aparte ella sabe que es conocida, que se sigue hablando de ella, confundir en cómo fue que la atraparon, echando mano también seguramente de algo más que ella ha visto, que en su caso hubo una serie de complicaciones o enredas porque hubo una gran cantidad de mataviejitos. En aquel momento se llegaron a agarrar hasta dos, tres más, que decían que eran la mataviejitas. En algún momento pensaban que era un hombre, recordarles. De hecho, una de las más conocidas que llegaron a atrapar fue Araceli Vázquez. De hecho, a Araceli se le conoce como la otra mataviejitas porque de hecho la agarran primero. Ella comete una serie de delitos súper parecidos, pero sin el homicidio, porque también se disfraza de una trabajadora social, de que va a ayudar, de que va a dar apoyos, se mete a las casas, los roba, pero no los ataca. Y en el caso de Araceli, pues la agarran en estos robos, la detienen y aparentemente dicen, ella es la mataviejitas, porque también se sabía
que pues este era el modus operandi de la Mataviejitas. Araceli hasta hoy está en prisión, y algo que también les recomiendo, en este mismo programa de Cartas a la Libertad está la entrevista a Araceli, la otra Mataviejitas. También está muy interesante porque ella abiertamente dice, sí, yo era ladrona, yo me metía, robaba, yo así los timaba y yo les decía y yo hacía, pero lo que yo no hice fue quitarle la vida a ningún adulto mayor. Yo solo iba por mi fin, que era robar, y en este programa de Cartas a la Libertad también está la entrevista a Araceli, donde creo que sí te queda claro que pues ella sí, en el caso de ella yo me imagino que sí sería así, ¿no? Buscando que se aclare qué pasó en su caso. Entonces yo creo que Juana Barraza es muy consciente de todos estos enredos que hubo, ¿no? De varios mataviejitas, de que no quedó muy claro todos los datos de si después siguieron más muertes, porque es muy raro, pero efectivamente en ese tiempo hubo una ola de personas que en la Ciudad de México atacaban a los adultos mayores, ya sea para robarlos, se metían a sus casas, y yo no sé por qué a todo el mundo se le ocurrió exactamente el modus operandi de Juana, que era hacerse pasar por enfermera, por alguien que iba a ayudarlos, por alguien que iba a pedir trabajo de limpieza y demás, ingresar y robarlos. En el caso de los otros mataviejitos, en el caso de Juana, pues quitarles la vida, ¿no? Entonces, sí hubo una gran ola. Quizás y probablemente tiene que ver que como también estaban los casos de las mataviejitas y se dio mucha, se publicó en todos lados, tuvo mucho alcance mediático, los delincuentes aprendieron de eso, decían, órale, así que así puedes entrar, ¿no? Entonces yo también lo voy a hacer. ¿Quién sabe? Y también tenga que ver con eso, ¿no? De que hubo muchos imitadores cuando se dio a conocer el modus de Juana y que era efectivo y que no la agarraban pronto, y otros lo hicieron. En el caso de Araceli, parece que Araceli ya lo hacía antes por su cuenta, pero como les dije, ella cometía robos. Entonces está quizás esto que Juana quiere aprovechar, ¿no? Que sí hubo muchos mataviejitos, que por así decirlo, entre comillas, pues porque no eran hasta que la agarran a ella. Obviamente ella cree que probablemente no conocemos los datos, pero los datos que la vinculan a ella son muy claros. Para empezar, el hecho de que ella, de hecho ella dice, que a mí me comprueben que me agarraron vestida de enfermera. Ella dice eso. Ella, como la prueba máxima de que ella no es la mataviejitas, porque ella dice, yo no fui, yo no soy, y ella dice, no me pueden comprobar que me agarraron vestida de enfermera. ¿Eso qué quiere decir? Que ella efectivamente se ha dado cuenta, ha escuchado las noticias, se ha puesto a investigar su caso, y oía que decían que la mataviejita se vestía de enfermera para poder entrar a las casas. Pero esto siempre fue una suposición del perfil que se creó, de que creían que de alguna forma entraba porque no forzaba cerraduras, sino que se ganaba la confianza de las víctimas y de esta forma ingresaba a los domicilios sin tener que romper cerraduras, forzarlas, quebrar vidrios ni nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que ella ha oído esto y ella se quiere agarrar de este tipo de dudas, de este tipo de cuestiones para generar duda. Pero lo cierto es que esto no va a funcionarle porque pues no fue así como la agarraron. Las personas que estudiamos el caso de Juana Barraza o que lo hemos hecho, lo sabemos. A Juana Barraza literalmente la agarraron con las manos en la masa. Recordarles que la última víctima de Juana Barraza es la señora Ana María y que cuando Juana entró a la casa, le quitó la vida a Ana María y estaba robando, llegó su vecino y amigo, que de hecho en el documental de La Dama del Silencio podemos verlo, es una persona que realmente le dolió muchísimo la pérdida de Ana María, nos dice lo que Ana María era para él, cómo él convivía todo el tiempo con Ana María, que ese día lo único que pasó es que llegó un poquito más tarde y por eso si no la hubiera podido salvar, llega y la ve de frente. Joel vio de frente a Juana Barraza, se miraron, de hecho ya habla de la mirada de Juana. Juana sale corriendo, Joel sale también porque se da cuenta que han atacado a Ana María, sale corriendo, la persiguen, los policías que la detuvieron venían por ahí porque ya aparte andaban por la zona haciendo patrulleo por todo esto que se estaba dando con los adultos mayores. Entonces Joel la ve, sale tras de ella y le empieza a decir a los vecinos de todo el mundo, esa mujer le acaba de hacer algo a Ana María y la detienen.
la detienen y además en su bolsa le encontraron objetos de la casa de Ana María, en su domicilio y entre sus pertenencias le encontraron objetos de todas las demás víctimas. También le encontraron huellas dactilares de Juana en las otras víctimas. Entonces hay pruebas que realmente la vinculan, no es que si me agarraron vestida de enfermera o no, y también muchos otros testigos la llegaron a identificar y muchos hacían referencia a esa gabardina roja con la que la agarraron, que de hecho se levantaba ella el cuello y un poquito se tapaba, porque cuando llegaba a la casa de los adultos mayores, a veces había por ahí otros vecinos y personas que de hecho la llegaron a identificar, la llegaron a ver y por eso pudieron hacer este famoso bulto o este famoso pues imagen que nos mostraron así física, por así decirlo, de Juana, con de hecho la camisa roja, porque muchas personas la llegaron a ver, muchos testigos la identificaron, a ella se le agarró saliendo de la casa de una víctima, con pertenencias de la víctima, le encontraron pertenencias de las otras víctimas, también se encontraron sus huellas en las otras escenas del crimen, y de hecho está vinculada por pruebas y demás en 16 casos, pero se cree que pudo haber participado hasta en 32 casos más. Entonces, realmente ella nos miente a lo largo de la entrevista diciéndonos que pudiera haber, que ella es inocente, que no la agarraron vestida de enfermera, porque pues no, te agarraron de rojo y es la imagen más conocida tuya, pero pues porque te agarraron en el momento, o sea, iba saliendo de la casa de una víctima. También en esta entrevista Juana menciona que ella nunca habló, que ella nunca se declaró culpable, que le prueben, que no sé qué, y esta es otra mentira. Hay gran cantidad de entrevistas y videos donde ella está aceptando y dice que de hecho le tenía resentimiento a su madre y que por eso lo hizo, y lo peor de todo, hay muchas imágenes y videos en donde las personas que la investigaban, entre ellas la persona que hizo el bulto, creo que se llama Patricia algo, le están diciendo que cómo hacía los nudos. Y está ella hablando de cómo los hacía, hace el nudo, de hecho les estaré pasando las imágenes, de cómo ella le hace el nudo a uno de los investigadores, les dice cómo les ponía ese nudo en el cuello a las adultas mayores, lo explica claramente y le entrega ese nudo a esta investigadora y hasta se lo firma. Entonces esto pues ahí queda más que claro que de hecho sí habló, que el nudo además coincide con el tipo de nudos que fueron encontrados en los cuerpos de las otras víctimas, de la mayoría de las víctimas, donde usaba medias de las mismas señoras, cables de teléfono, algo que encontrara ahí, y el nudo que le hizo a esta investigadora, que queda claro que sí habló, y además está este aspecto psicológico de aceptar dar un autógrafo, una firma, que deja muy clara pues esta psicopatía y esta que Juana en algún momento se sintió bien, se sintió conocida, famosa, célebre, y eso se confirma en que ella hasta la fecha pues da seguimiento a lo que se dice de ella, de su caso, por eso está tan enojada con los medios, por eso sabe del documental de la Dama del Silencio. Y aparentemente también por esto también decide hablar, porque dice, hay tantas personas contando mal mi historia, mal entre comillas, que yo necesito hablar de mi verdad, de mi historia, todo entre comillas, porque como les estoy aclarando aquí, hay gran cantidad de pruebas forenses que la vinculan, testigos, y fue atrapada cuando salía de la casa de Ana María. Juana dijo en la entrevista, soy luchadora, no soy asesina, que me prueben que me agarraron vestida de enfermera. La culpa la tienen los medios de comunicación porque fueron los que me pusieron el apodo. Y bueno, otro de los datos que me llamó la atención es todo esto de la Dama del Silencio. Por todo el tiempo se ha mencionado que Juana de Barraza era luchadora, que esas habilidades le ayudaron para someter a sus víctimas, que si esto y aquello sobre la lucha. Pero algo muy relevante, por ejemplo, en la entrevista ella dice, ¿no?, cuánto le gustaba la lucha y que luchaba y que no sé qué. Pero, por ejemplo, en el documental de la Dama del Silencio queda claro por sus amigas de Juana
que ella no luchaba, o sea, ella se hizo su ropaje, su equipo y todo, y le gustaba ir y ver las luchas, pero que aparentemente ella no luchaba porque tenía una lesión en la espalda, y pues esa lesión de hecho todavía le da problemas en prisión, y que entonces ella no luchaba, porque también se llegó a mencionar este dato de que un tiempo lo de la lucha le servía para no atacar, pero es un dato raro porque hay quien afirma que de hecho coincide la fecha en la que en teoría ella dejó de pelear, cuando empezó a matar, y también hay quien dice que ella, pues eso le servía a nivel psicológico, pero está este dato llamativo que no se ha podido esclarecer, si luchaba o no luchaba, porque como les digo, en el documental de La Dama del Silencio, dicen que sus amigas, salen unas entrevistas a sus amigas, y ellas dicen, ella no peleaba como tal, tenía su ropa, venía a ver, pero ella no peleaba. También mencionan, de hecho, sus amigas, esto de que todo el tiempo le gustaba pintarse el cabello, cambiarse el tono del cabello, que ahora creen que era porque le gustaba cambiar su apariencia. También sale esto de que cambiaba constantemente de casa. Por ejemplo, en la prisión ha tenido el cabello rojizo, chocolate, y ahorita trae un rubio súper decolorado, a pesar de que pues se sabe que ha tenido grandes problemas de salud. Hace tiempo la sacaron de prisión para llevarla a un hospital porque se cayó, al parecer se cayó de las escaleras en prisión y se lastimó, más lo que ya tenía lastimado de la espalda. Luego tuvo COVID 2 veces, tiene diabetes, tiene algunos fallos en el riñón, pero aún así le sigue encantando esto de estarse pintando el cabello. También la recuerdan las amigas como esto de que se maquillaba mucho y demás, algo que también sale en el documental de La Dama del Silencio. Entonces Juana sigue siendo la misma, sigue mintiendo, sigue agarrándose de cosas que no tienen sentido, como esto de que ella es consciente de su caso, de que luego hubo otras mataviejitas, de que hubo ciertos enredas en su caso que no quedaron muy claras, pero lo cierto es que están todas estas pruebas, ¿no? El simple hecho de que Joel, este vecino de la última víctima, la vio de frente, la identificó junto con más testigos, las cosas que le encontraron en su domicilio. De hecho, en el documental, en el de La Dama del Silencio de Netflix, también se ve todo esto de que ella era seguidora de la santa. También se ve que mencionan que tenía su altar y todo. Entre las cosas que le encontraron también traía un llaverito de la santa. Entonces creo que ahora sí tenemos como más datos de Juana Barraza, de su mente, de quién es, se ha cambiado, se ha arrepentido, y creo que queda claro a lo largo de la entrevista que no. Yo les recomiendo que vean estas 3 cosas que les recomiendo: el libro de Felli de Mentes Asesinas, el documental de Juana Barraza en Netflix de La Dama del Silencio, y esta entrevista de Cartas a la Libertad. Les recomiendo que vean la de Juana Barraza y también la de Araceli Vázquez, para que puedan entender el contexto de todo esto que se dio, de que había gran cantidad de mataviejitas y que se desató todo una ola. La verdad es que es muy interesante a nivel de la criminología para entender qué pasa con estos asesinos seriales más allá, porque en ocasiones, por ejemplo en Estados Unidos, seguido tienen pena de muerte y ya no sabemos, ¿no? Si acaso los más conocidos, por así decirlo, de los que hay hasta series y demás, pero sería interesante saber qué ha pasado con esta mujer. Un caso en México real de una mujer asesina serial, ¿qué ha pasado con ella? ¿Ha cambiado? A lo largo se arrepintió, y podemos ver que no, que sigue tan psicópata como en el momento en el que la detuvieron, que no ha cambiado, que sigue luchando por salir de prisión y que además lo hace de una forma tramposa, mañosa,
porque trata de enredarnos respecto a su investigación, diciendo esto de, pues a mí no me agarraron así, a mí no me encontraron pruebas, había más mataviejitas, y de cómo estos asesinos, aunque están en prisión, se siguen informando, siguen al pendiente, ella ha dado seguimiento a lo que se dice, por eso está tan enojada y decide hablar. Entonces, me parece muy relevante en el contexto de la criminología. También vi algunas personas que daban su opinión y decían que porque sacaron esto, que yo creo que era político y que no sé qué, y que lo que sí está bien es lo que hace Saskia y que no sé cuánto. En Saskia lo que se criticó bastante fue que no dio el contexto de la historia de Guadalupe, que de Calcetitas Rojas. Aparte nunca la mencionó como Guadalupe, nunca dijo exactamente qué pasó. Creo que a lo mejor se hubiera sentido diferente si nos hubiese contado toda la historia. Podíamos entender la monstruosidad de lo que Pichardo le hizo a su hija Lupita, la historia de Lupita y el trabajo que otras personas habían hecho en el caso de Lupita, como todo lo que hizo Frida Guerrera para devolverle la identidad a Lupita, y no nada más salir y que Pichardo hablara y que la gente fuera por el amarillismo de oíla lo que está diciendo y bla bla bla, porque si no, pues no hay como un conocimiento total de las cosas, no tiene sentido, nada más es por el morbo de oír a alguien en prisión contar su historia desde su punto de vista y ya, ¿no? Y después Saskia hizo algo que decía como analizando ese caso o algo, y lo único que hacía era, salía una persona que pertenece a una organización civil, que esta persona como que estaba muy molesta porque le habían retirado el presupuesto para el trabajo que ella hacía, ¿no? Y decía, es que con mi trabajo se hubiese podido identificar algo como lo que le pasó a Pichardo, a Lupita y a su mamá. Pero no es cierto, porque esto es siempre y cuando ya haya una denuncia, ya haya un montón de cosas. Entonces, esto sí me parecía político. Lo que hizo Saskia sí me parecía como político, como para pegarle al gobierno actual, porque a lo mejor le retiró el dinero para ese tipo de trabajo que ellas venían haciendo, ¿no? Como hemos oído en varios casos. Y en este caso mencionan que es político porque es un canal público, un canal que creo que es del gobierno. Pero eso pues no tiene mucho sentido, porque actualmente sabemos que pues el presidente es Andrés Manuel López Obrador. Cuando sucedió lo de Juana Barraza, el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador. Entonces, remover esa historia pues no les convendría, por así decirlo, o decir que Juana Barraza podría ser inocente porque en aquel momento hubo muchas mataviejitas y que no se hizo bien la investigación o algo así, pues le sería contradictorio al gobierno actual. Entonces no puede ser político, porque eso no les convendría, aunque finalmente agarraron a Juana Barraza, y debo decir, la verdad es que la tenían difícil en aquel momento, porque en México siempre se cree que no hay asesinos seriales. Ustedes no tienen idea la cantidad de veces que yo me peleé con maestros en prácticas y demás, porque yo les decía, y esto no podría ser como una, no es una asesino, aquí no hay eso, aquí eso no existe, es más, ni estudies eso porque aquí no hay. Entonces la tenían realmente difícil por esto, ¿no? De que no creían que fuera un asesino serial, y mucho menos una asesina serial. Entonces sí que la tenían difícil, y en aquel momento el caso se usó precisamente para golpear el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Algo que vemos, por ejemplo, también ahorita, todo lo que pasa es culpa del gobierno, o sea, hasta lo que no es culpa del gobierno. Y en aquel momento también se utilizó. De hecho, decían, por haber hecho eso de las ayudas a los adultos mayores, está pasando esto. Y de hecho, una diputada o algo así del PAN le llevó al jefe, al encargado de seguridad de aquel entonces, un cerrojo para que lo pusiera en su puerta y estuviera seguro de que no entrara la mataviejitas, que porque él también era adulto mayor. Algo que es una tontería, porque Juana no forzaba cerrojos. Juana entraba por las buenas, convenciendo y engañando a las personas para entrar. Entonces, en aquel momento se usó para golpear y también se mediatizó, y cosa que a lo mejor también el estar sacando cada detalle hizo que otros aprendieran, y por eso tuvimos tantas personas copiando el modus operandi de Juana Barraza.
Y entonces esas personas que dicen que ahorita lo sacaron con fines políticos no tiene ningún sentido, porque sería golpearse a sí mismo, pues, porque en aquel momento se juzgó la investigación, aunque hoy sabemos que pues Juana Barraza sí es Juana Barraza y que sí fue la culpable, ¿no? Y que finalmente está detenida. Pero en aquel momento también se usó. ¿Para qué le serviría al gobierno de ahorita, que es el que era en aquel entonces de la Ciudad de México, remover un caso como ese? Y eso de que se busca liberarla, quítense todo pendiente. No van a ver a Juana Barraza libre, no va a salir de prisión. Más que nada creo que las personas que hicieron esta entrevista pues aprovecharon el momento de alguien que no había hablado, ¿no? Porque la mayoría de los casos de ese programa de Cartas a la Libertad, pues sí son casos en los que a lo mejor, como el de Araceli Vázquez, ¿no? Que a lo mejor sí podrían aspirar o en algún momento tener derecho a salir de prisión porque ya purgaron su condena de lo que hicieron, pero hay ciertas confusiones y demás. De hecho, creo que ese programa de Cartas a la Libertad se transmite hasta en otros países y ha tenido premios de ramos feministas y así, porque hace un buen trabajo. En el caso de Juana, pues, como les dije, la persona que la entrevista y quienes hacen el programa dicen, tuvimos la oportunidad de conocerla porque estábamos haciendo estas entrevistas, nos ganamos su confianza y aprovechamos para entrevistarla porque vimos que nunca más había sabido nada respecto a ella. Entonces es lo que hacen en ese programa. Esto se los digo pues como un dato extra porque pues a mí me pareció interesante la entrevista desde este punto de vista de la criminología para conocer más respecto a qué ha pasado con ella, como también me pareció muy interesante el documental en el que tratan de enfocarse más a las víctimas, conocer las historias. Ahí podemos ver las historias de las víctimas, como no eran adultos mayores que estuvieran solos, eran cuidados, eran amados. Juana se aprovechaba de un pequeño momento en el que la familia había salido a trabajar, a un mandado para entrar. Entonces, realmente les recomiendo eso. También si no tienen acceso a este tipo de plataformas y demás, pues también yo tengo el caso de Juana Barraza, se los estaré dejando fijado en el primer comentario, nada más ténganme paciencia porque fue como el tercer video que grabé. Así que bueno, eso era lo que tengo para decirles en el tema de hoy. En esta ocasión fue un tema, pero me pareció interesante que comentáramos los detalles de esa entrevista. Así que bueno, déjenme en los comentarios si les gustaría que reaccionáramos en este canal desde la criminología a ese tipo de contenidos. También déjenme qué otros casos les gustaría ver. ¿Qué piensan de todo esto que les mencioné de Juana? Juana ha cambiado, Juana saldrá, Juana no saldrá, están romantizando a Juana. Juana se aprovechó de la ola de romantización de criminales, ¿está bien, está mal? Déjenme en los comentarios, también les dejo mis redes sociales, no olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido, tocar la campana para que reciban notificaciones y nos vemos en un próximo video.